A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Gracias, buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez el día de hoy con su programa Disfunciones Sexuales. Y esta vez vamos a hablar del cáncer de la próstata y la disfunción sexual. En la semana pasada tuvimos el gusto de estar con el doctor Francisco Cornejo, un distinguido urólogo que habló solamente del cáncer de la próstata. Hoy día vamos a conversar la segunda parte del cáncer de la próstata y la disfunción sexual en el hombre. La primera diapositiva, por favor. Vamos hoy día a ver los estudios que se han realizado con respecto a los problemas estos del sexo y la disfunción sexual. Hay varios estudios que sugieren que están relacionados con la vida sexual y el sexo y que ayudan al diagnóstico precoz y sobre todo a la prevención del cáncer de la próstata. Y es aquí donde intervienen la función sexual y la disfunción sexual. Hay varios factores, pero son tres los más importantes. El primero es la edad de la primera relación sexual. Imagínense ustedes, vamos a hacer un comentario a su debido tiempo. El segundo es el número excesivo de parejas sexuales durante la vida sexual activa del hombre. Y el tercero es la disminución en la frecuencia de la eyaculación, o quiere decir de las relaciones sexuales o de la masturbación. Estas pueden ser las causas de riesgo para desarrollar el cáncer de la próstata. La primera, con respecto a la edad de la primera relación sexual, se ha encontrado que mientras mayor es la edad donde se realiza por primera vez el primer coito, el primer acto sexual, disminuye el riesgo de cáncer. Mientras más temprano, desgraciadamente, es más grave y aumenta el riesgo de cáncer. Se dice que por cada 5 años de retraso en el inicio de la función sexual del hombre, el riesgo decrece el 4%. Bastante, ¿no es cierto? Esto es importante para los jóvenes y para los padres que eduquen a sus hijos, ¿no es cierto? Indicándoles que también puede ser peligroso adelantarse mucho en obtener las primeras relaciones sexuales. En segundo lugar, el número de parejas sexuales se ha demostrado que intervienen en el aumento del riesgo de cáncer de la próstata. Quiere decir que durante la vida sexual del individuo, cuando más parejas tiene sexuales, ¿no es cierto?, durante toda su vida sexual, el riesgo de cáncer aumenta. En agosto del 2018, 22 estudios científicos fueron desarrollados y estos estudios se desarrollaron en más de 55,000 hombres que tenían pocas parejas sexuales, una pareja o pocas parejas sexuales, ¿no es cierto? Y se demostró que el riesgo de cáncer fue muy bajo en estos hombres que tenían una pareja o pocas parejas sexuales. Y al contrario, este riesgo se incrementaba y tremendamente por cada 10 parejas sexuales que durante su vida sexual este individuo tenía, ¿no es cierto? Y por cada 10 parejas se decía que el hombre
que el hombre mantenía, este riesgo se incrementaba de igual manera de 1 a 10 veces. Como ustedes verán, indudablemente es muy importante saber esto. Con respecto a la frecuencia de la eyaculación, esto es también muy interesante, ya que, ¿qué quiere decir la frecuencia de la eyaculación? Quiere decir las veces que nosotros tenemos una relación sexual o que nos masturbamos y que tenemos una salida de líquido seminal, o sea, una eyaculación. Este acto frecuentemente se realiza con pareja o también a través de una masturbación. Y esto, la disminución de esta frecuencia puede aumentar el riesgo de cáncer, la disminución de la frecuencia. Y vamos a ver por qué después de unos minutos, ¿no es cierto? Indudablemente hay riesgos graves con respecto al uso de varias parejas, a mantener varias parejas. Entre los primeros riesgos son las infecciones, ¿no es cierto? Las infecciones transmitidas, sobre todo cuando hay 2 o 3 parejas que están, digamos, conviviendo al mismo tiempo. La transmisión de infecciones sexuales, de infección de transmisión sexual, así se llaman, es muy frecuente, y esto indudablemente va a traer problemas en la próstata, va a traer problemas en la uretra, va a traer problemas en las glándulas seminales, inclusive en los testículos, y va a dar infecciones graves, y esto va a agravar el problema de cáncer de la próstata. En varias investigaciones que se realizaron en el año 2018, se encontró que la eyaculación producida de 2 a 4 veces por semana podría proteger a los hombres en algún grado del riesgo de cáncer. Quiere decir que por lo menos 2 a 4 relaciones por semana son útiles. ¿Y para qué son útiles? Para que los líquidos prostáticos se drenen, salgan al exterior junto con el semen. Ustedes ya saben que el semen es la unión de 3 líquidos. El líquido prostático, que ya vamos a conversar de esto, el líquido de las vesículas seminales y el líquido de los testículos. Entonces, estos 3 líquidos salen al exterior y se llama semen. Y esto dicen que la salida del semen 2 a 4 veces por semana puede proteger el riesgo de cáncer de alguna manera en los hombres. Se pensó que el riesgo disminuye por varias causas. En primer lugar, porque hay varias sustancias dentro del líquido prostático, solo dentro del líquido prostático. Dentro del líquido prostático hay zinc, hay magnesio, hay ácido cítrico, hay prostaglandinas que son importantes, y las fosfodiesterasas, ¿no es cierto? Y las fosfatasas, ahí tenemos la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, que en los hombres la fosfatasa alcalina está en baja cantidad, indudablemente la fosfatasa ácida, y recuerden que también hablamos del ácido cítrico. Por lo tanto, la producción de líquido prostático es sobre todo ácida, y esto va a ser una consecuencia grave cuando no se tiene eyaculaciones frecuentes. Además de eso hay proteínas, y recuerden ustedes que a nivel de líquido prostático existe una buena cantidad de azúcar que va a ser indudablemente el alimento para los espermatozoides y que puedan cumplir con su función, puedan luchar para llegar hasta el óvulo, ¿no es cierto? Necesitan indudablemente estar llenos de azúcar. Pues se confirmó que la producción de líquidos prostáticos que no salían al exterior por medio de la eyaculación sí son causa de aumento del tamaño de la próstata. Y esto se llama hipertrofia prostática. Aunque no sean causa de cáncer,
que ya estamos diciendo por qué razón puede ser causa de cáncer, porque la retención, la falta de salida de este líquido que es ácido y de la serie de sustancias que están ahí, ya dijimos zinc, magnesio, las fosfatasas ácidas sobre todo, esto va a producir un daño que puede ser la causa de cáncer. Pero si no lo fuera causa de cáncer, por lo menos la falta de salida de este líquido hacia el exterior, la falta de expulsión hacia el exterior, hace que se vaya llenando, digamos así, y que este líquido que se está produciendo dentro de la glándula prostática esté a gran presión. Y esta presión hace que esto se vaya dilatando, y esto se llama hipertrofia prostática benigna. ¿Por qué se llama así? Porque hipertrofia quiere decir agrandamiento, ¿no es cierto? Prostática de la próstata, y benigna quiere decir que no es cancerosa. Indudablemente esta es la principal causa de la hipertrofia prostática benigna. Sin embargo, de que esto haga que crezca la próstata a un gran tamaño, esto va a traer problemas en la uretra que está pasando a través de la próstata. Esta uretra va a cerrarse y va a ser difícil la salida de la orina. Por esta razón, entonces, es necesario hacer la intervención de esta glándula. Ustedes en la vez pasada escucharon al doctor Cornejo que hablaba que hay varios procedimientos quirúrgicos para extirpar esta glándula, la próstata. Estos procedimientos quirúrgicos pueden ser suaves, dulces, no graves, ¿no es cierto? Y al contrario hay otros que son más invasivos, más grandes, y esto se llamaría una intervención grande sobre la próstata, una extracción total de la próstata. Una se llama prostatectomía radical, así está catalogada esta prostatectomía. Esta prostatectomía verdaderamente trae problemas graves. ¿Cuáles son los problemas graves y por qué? Los problemas graves son indudablemente el cortar, sacar la próstata junto con la cápsula que envuelve a la próstata. Oyeron al doctor Cornejo que esta cápsula sería en comparación como la cáscara de una naranja. Ahí en esa cáscara están metidas, por esa cáscara recorren los nervios más importantes de la función sexual, los nervios de la erección y los nervios de la eyaculación. Y son muy difíciles poder hacer una disección, poder separar estos nervios, y por eso se saca toda la glándula y se llama prostatectomía radical. Felizmente el doctor Cornejo nos mostró y nos dijo que actualmente se está usando métodos muy avanzados para retirar la próstata, ¿no es cierto? Y esto nos vamos a hablar la próxima semana también con el doctor para que nos indique esto del uso de estos aparatos los cuales el cirujano está operando desde una máquina, ¿no es cierto? Bien. Indudablemente también hay otras causas graves para el cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata se va a agravar por varias razones que nosotros podemos fácilmente prevenir, ¿no es cierto? Estas cosas, ¿cómo podemos prevenir? Son, en primer lugar, una dieta adecuada. Una dieta que no vaya a agravar, que no vaya a hacer que se agrave el tamaño y la función de la próstata. Una dieta adecuada, baja en hidratos de carbono en parte, pero sobre todo baja en proteínas animales y grasa animal, ¿no es cierto? Indudablemente esto va a ser muy importante. En segundo lugar, el control del exceso de peso. Una vez que el individuo, el paciente, no realiza una dieta adecuada, indudablemente va a ganar de peso, va a engordar. Y este peso hay que controlar porque esta es una segunda causa indirecta de cáncer de la próstata. El fumar
el tabaco. Definitivamente es muy malo para muchas cosas, para la garganta, para la laringe, para la vasodilatación, la vasoconstricción. Ya hemos dicho qué es lo que pasa. ¿Qué quiere decir vasodilatación? ¿Qué quiere decir vasoconstricción? Cuando se abre, cuando se cierran los vasos. Cuando se cierran pasa poca sangre y a nivel del pene sí que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no hay una erección. Entonces estamos yendo a la disfunción eréctil, a la disfunción de la erección que se llamaba antes impotencia. Por lo tanto, el tabaco está contraindicado. Beber alcohol, diríamos en forma moderada, está limitado, pero no está proscrito. Y una buena práctica del sexo normal. Cuando hablamos de una buena práctica del sexo normal, queremos decir que hay que evitar todas las cosas violentas dentro del sexo, de las relaciones sexuales. Hay que limitar el número de parejas, ya saben ahora, mis queridos colegas hombres, no colegas médicos también, indudablemente. Pero ya sabemos que limitar el número de parejas sexuales va a ser muy importante porque inclusive nos traen problemas graves. Cuando se produce la eyaculación, la salida del semen, antes de que esto se produzca, cuando hay una estimulación adecuada, una excitación grande, indudablemente se produce la salida de un líquido. Este líquido es un líquido cristalino, que no tiene mal olor, que no tiene espermatozoides. Definitivamente se han hecho muchos estudios y se han encontrado, algunas personas han dicho que encontraban espermatozoides, otros estudios definitivamente que no hay espermatozoides. Es posible que haya un remanente de espermatozoides por alguna razón, por una relación previa del individuo, relación sexual, por una masturbación, pero este líquido que sale es un líquido producido por las glándulas parauretrales. Parauretrales son glándulas que están a los lados de la uretra. Y además hay dos glándulas importantes que están por debajo de la próstata. Estas son las glándulas de Cooper y las glándulas de Litre. Estas glándulas producen el líquido, ¿no es cierto? El líquido que estamos hablando, el líquido le llaman antes de la relación sexual, ¿no es cierto? Antes de comenzar, es un líquido que sirve sobre todo para lubricar la vagina de la paciente, no sería paciente en este caso, de la persona, de la compañera sexual. Hay que saber que el líquido que es ácido, ¿no es cierto?, el líquido prostático, pero el líquido parauretral es al contrario alcalino. Cuando se produce el líquido periuretral, parauretral y que sale antes de la relación sexual, este líquido va a servir de dos formas. Primero, para lubricar la vagina, y en segundo lugar para bajar la acidez de la vagina, para que los espermatozoides puedan vivir. Recuerden ustedes que los espermatozoides, luego que han llegado a la vagina, pueden tener un promedio de vida de 3 horas, pero pueden indudablemente llegar a fecundar al óvulo entre los primeros 30 minutos hasta las 72 horas. Sin embargo, se sabe que el promedio de vida de los espermatozoides es entre 3 a 6 horas en la vagina. Y dentro ya del conducto que lleva de la vagina hacia el ovario, que se llaman las trompas de Falopio, las trompas de Falopio pueden vivir hasta 72 horas. Hasta que fecunden indudablemente al óvulo, y luego que ya han fecundado el óvulo, pues indudablemente ya definitivamente compartieron sus cromosomas y todo con el óvulo, y vamos a tener ya la aparición del feto, ¿no es cierto? Por esta razón es que este líquido que se produce parauretral sirve para prevenir, para mejorar la perpetuación de la especie, para que exista una
continuación en la evolución humana y en la evolución también de todos los mamíferos. Se produce más o menos la misma fisiología. Por eso hemos dicho que este líquido que sale antes del acto sexual, que se lleve a un estímulo sexual, tiene sobre todo una sustancia que se llama alfa-reductasa. Esta alfa-reductasa es la que permite el paso, digamos así, y la preservación de los espermatozoides. Recuerden ustedes que en cada eyaculación que se produce por una masturbación o por un acto sexual, salen muchos millones de espermatozoides y solo uno va a ser el que va a llegar a poder penetrar el óvulo. Por todas estas razones hemos dicho que se puede limitar, que se puede prevenir el cáncer de la próstata. En la próxima semana vamos a estar con el doctor Cornejo otra vez para que nos hable acerca de los procedimientos, sobre todo el procedimiento quirúrgico que nos va a interesar mucho para prevenir. Dice el doctor que se puede prevenir el corte de estos nervios que están en la cápsula de la próstata hasta en un 70%. Antes prácticamente esto no podía llegar sino máximo al 30%. Y cuando se cortan estos nervios, definitivamente no hay cómo reemplazarlos y el hombre alcanza a tener desgraciadamente, no solo alcanza a tener, sino que definitivamente no va a tener erección. Ha perdido la erección, va a tener una disfunción eréctil, una impotencia. Bueno, queridos amigos, creo que esto será por hoy todo lo que podemos hablar acerca de este tema tan importante de prevenir el cáncer de la próstata por medio de la función sexual. Gracias, hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Gracias, señor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.